Este es el segundo video de la explicación de las fases de un compilador. En esta ocasión le toca el turno al análisis sintáctico. En la materia de lenguajes y autómatas 2, Instituto Tecnológico de Querétaro, Unidad Tolima. Análisis sintáctico. El análisis sintáctico es una de las etapas del compilador, donde entra un código fuente y genera un código objeto hecho en lenguaje máquina. Fase. El analizador sintáctico o parseo es la segunda fase de un compilador. ¿Para qué se necesita? Para comprobar si la cadena de componentes léxicos puede ser generada por la gramática que define el lenguaje fuente, gramática independiente del contexto. Construye un árbol sintáctico que define la jerarquía de un programa. Se utiliza como representación intermedia en la generación del código. Bueno, el árbol sintáctico es una representación gráfica, visualmente, de nuestro lenguaje o de nuestros tokens que son generados por el análisis léxico. También informa de los errores sintácticos de forma precisa y significativa. Esto se explicará más adelante. ¿Qué es? Es un programa, es una fase del compilador encargado de analizar el texto de entrada, cadena de símbolos, en base a una gramática. Las gramáticas son las reglas del lenguaje dadas. El compilador se asegura de que el código se traduce correctamente de un lenguaje a un lenguaje ejecutable. Como lo mencionamos en un video anterior, el compilador se encarga de traducir el código fuente a otro lenguaje de programación. Un analizador sintáctico o parseo toma como entrada la salida de un analizador léxico. Estos son los tokens. El parseo compara el código fuente contra las reglas de producción de la gramática para detectar cualquier error en el código. La salida del analizador sintáctico es entonces un árbol de parseo. ¿Qué hace? La tarea del analizador es, en este caso, la descomposición y transformación de las entradas de un formato utilizable para su posterior procesamiento. Se analiza una cadena de instrucciones en un lenguaje de programación y luego se descomponen sus componentes individuales. ¿Cómo trabaja? Los analizadores utilizan un analizador léxico separado llamado lexer. Se descomponen los datos de entrada en fichas o símbolos de entrada, como las palabras. Los lexers son por lo general máquinas finitas que siguen una gramática regular, por lo tanto aseguran un desglose adecuado. Los tokens obtenidos de esta manera sirven como caracteres de entrada para el analizador sintáctico. El analizador actual maneja la gramática de los datos de entrada, realiza un análisis sintáctico de estos y como regla general crea un árbol de sintaxis. Esto se puede realizar en el procesamiento posterior de los datos. Por ejemplo, la generación de código de un compilador o ejecutado por un intérprete traductor. Por lo tanto, el analizador es un software que comprueba, procesa y reenvía una instrucción del código fuente. Hay dos tipos, los ascendentes. Se parte de las hojas, que son las ramificaciones de las hojas, y se intenta construir el árbol hacia arriba, llegando al símbolo inicial de la gramática o la raíz. Y el descendente, en el análisis descendente se va recorriendo el árbol sintáctico desde la raíz, o sea, desde el inicio, desde arriba, hasta las hojas, llegando a generar una sentencia que se está analizando. La raíz representa el símbolo inicial de la gramática. Mis conclusiones: en el analizador sintáctico se encarga de crear un árbol sintáctico, como con la entrada de tokens
que provienen del analizador léxico. A diferencia del analizador léxico, este es más complejo, ya que se encarga de verificar los tokens ingresados y si realmente forman parte de la gramática y tomando en cuenta las reglas, no solamente clasificando los tokens como el analizador léxico anteriormente. Muchas gracias. Esto sería todo.